En el majestuoso Lux Grand Hotel, un lugar conocido por su impecable servicio de 5 estrellas, Darius Johnson era uno de esos trabajadores invisibles que mantenían el lugar en funcionamiento. Desde su primer día, Darius, un hombre afroamericano de unos 30 y tantos años, había demostrado una dedicación inquebrantable en su trabajo. A pesar de las miradas condescendientes que recibía de ciertos compañeros y de algunos huéspedes, su enfoque era hacer su trabajo de la mejor manera posible. Pero, detrás de su impecable desempeño, Darius no podía ignorar el peso de la discriminación sutil que se respiraba en el ambiente. Sus colegas a menudo le recordaban su lugar, y aunque nunca lo decían en voz alta, Darius sabía que, en los ojos de muchos, su valor no iba más allá de limpiar mesas y servir cócteles. Esa mañana, Darius estaba cumpliendo su turno habitual en el restaurante del hotel, ocupado entre órdenes y manteniendo la elegancia que el Lux Grand exigía. Todo parecía normal, hasta que un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Una mujer desesperada señalaba a su bebé, que se estaba atragantando. La escena fue de caos inmediato. Darius, sin dudar un segundo, corrió hacia la mesa. Mientras los demás observaban paralizados, él actuó con rapidez, aplicando maniobras que había aprendido en su formación de primeros auxilios. Después de lo que parecieron ser minutos interminables, el bebé finalmente respiró de nuevo, gracias a la intervención de Darius. Los aplausos tímidos de algunos huéspedes resonaron en el salón, pero el verdadero alivio se sentía en el llanto de la madre agradecida. Sin embargo, mientras el ambiente recuperaba su calma, algo insólito sucedió. El gerente del restaurante, el señor Dawson, se acercó con el rostro fruncido. En lugar de un agradecimiento por salvar la vida del bebé, lo único que se oyó fueron palabras frías y calculadas: Darius, arruinaste la experiencia de nuestros clientes. Necesitamos hablar en mi oficina ahora. Darius se quedó inmóvil por un momento, todavía asimilando lo que acababa de suceder. Los aplausos y las palabras de agradecimiento de la madre del bebé aún resonaban en su mente, pero ahora se encontraba ante la mirada severa del señor Dawson, el gerente del restaurante, que parecía más preocupado por la disrupción en el servicio que por la vida que acababa de salvar. Con un nudo en el estómago, Darius siguió a su superior hacia la oficina. El camino al despacho del gerente fue incómodo. Los compañeros de trabajo de Darius lo miraban de reojo, algunos con simpatía, otros con desaprobación, pero ninguno se atrevió a decir una palabra. Era evidente que, en el mundo elitista del Lux Grand Hotel, lo que Darius acababa de hacer era impensable: romper la rutina, alterar el equilibrio de la perfección por la que el hotel era famoso. Una vez dentro de la oficina, el ambiente se volvió tenso. Dawson cerró la puerta con un golpe seco, se sentó detrás de su amplio escritorio y fijó sus fríos ojos en Darius. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo?, comenzó Dawson con tono irritado, sin dar espacio para respuestas. Darius, todavía con el corazón acelerado por la adrenalina del momento, intentó explicarse. Señor, el bebé estaba en peligro. Nadie más hizo nada. Yo solo. Eso no es excusa. Lo interrumpió Dawson con un gesto de la mano. Estamos en un hotel de lujo, Darius. Aquí no es lugar para que hagas de héroe. Nuestra imagen es lo primero, y tus acciones crearon un espectáculo innecesario. Los clientes vinieron aquí a relajarse, no a presenciar una escena de emergencia. Las palabras de Dawson golpeaban como ladrillos contra la conciencia de Darius. ¿De verdad estaba siendo reprendido por salvar una vida? ¿Acaso no había hecho lo correcto? Lo siento, señor, dijo Darius, intentando mantener la calma a pesar de la injusticia que sentía. Solo hice lo que cualquier persona hubiera hecho en esa situación. Dawson se reclinó en su silla, mirándolo con una mezcla de desdén y exasperación. Tal vez en tu mundo, pero no en el nuestro. Aquí, los empleados siguen las reglas. No podemos permitir que alguien actúe sin pensar en las consecuencias para el hotel. Darius sintió cómo la ira empezaba a burbujear dentro de él, pero la mantuvo bajo control.
No era la primera vez que había sentido el peso del prejuicio en su vida, pero esta vez era distinto. Había salvado una vida, y ahora parecía que eso no valía nada frente a las expectativas de la élite de Lux Gran. Lo que quiero decir, Darius, es que tu comportamiento de hoy no puede pasar desapercibido. Lamento tener que hacer esto, pero a partir de este momento estás despedido, declaró Dawson, sin un atisbo de duda en su voz. La habitación se quedó en silencio. Darius apenas podía creer lo que estaba oyendo. Lo que debería haber sido un momento de gratitud y reconocimiento se estaba convirtiendo en su pesadilla. Con la garganta seca, Darius respondió. ¿Está seguro de esto, señor? Hice lo correcto. No puedo creer que me esté despidiendo por salvar a ese niño. Dawson se levantó de su silla y, mientras abría la puerta, dijo en un tono final. Lo que hiciste fue arruinar la experiencia de nuestros clientes. No hay espacio para héroes aquí. Recoge tus cosas y vete. Darius salió de la oficina sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. Mientras caminaba por los pasillos, la noticia de su despido comenzó a propagarse rápidamente entre sus compañeros. Algunos se le acercaron para expresarle su apoyo en voz baja, pero nadie se atrevió a confrontar a Dawson abiertamente. Sabían que el Lux Gran no toleraba desviaciones de su estándar elitista y nadie quería ser el siguiente en la línea de fuego. Darius, con la cabeza baja, recogió sus pertenencias del pequeño casillero en el que había guardado sus cosas durante años. Su vida entera en ese hotel se reducía ahora a una pequeña caja de recuerdos. Pero mientras salía del edificio por última vez, una idea comenzó a formarse en su mente. Sabía que lo que había sucedido no estaba bien, y no iba a dejar que la injusticia pasara desapercibida. Darius salió del hotel con una mezcla de humillación e incredulidad. Había trabajado allí durante años, siempre haciendo lo que se esperaba de él, siempre siguiendo las reglas. ¿Y ahora lo estaban castigando por salvar una vida? Mientras caminaba por las calles de la ciudad, la mente de Darius estaba llena de preguntas. ¿Cómo era posible que algo tan simple como ayudar a un niño en peligro pudiera llevar a un despido? ¿Habría sido diferente si él no fuera un hombre negro? Esta última pregunta se asentó como una sombra sobre él, una sospecha que no podía ignorar. El Lux Gran Hotel siempre había tenido un aire elitista, con sus clientes adinerados y su personal cuidadosamente seleccionado para proyectar una imagen de perfección. Darius, como trabajador en las sombras, era visto, pero raramente reconocido. Había sentido los murmullos y miradas de desaprobación cada vez que algo salía mal, pero nunca había imaginado que su raza o estatus social jugarían un papel tan grande en su despido. La realidad de la situación era clara, Darius no encajaba en el mundo de Lux Gran. Caminando por las calles, Darius comenzó a notar los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Las miradas de desprecio de algunas personas, la forma en que los demás cambiaban de acera cuando lo veían. Aunque siempre había sabido que existía el racismo, era la primera vez que lo sentía tan claramente en su propia piel, una sensación que lo enfurecía. Recordó el rostro de M.R. Dawson, su desprecio al despedirlo, y como ni siquiera había reconocido el valor de su acto. Darius sabía que debía hacer algo, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Mientras tanto, las redes sociales comenzaron a cobrar vida con lo sucedido. Sin que él lo supiera, uno de los clientes del restaurante había grabado el incidente en su teléfono móvil. El video mostraba el momento exacto en el que Darius salvaba al bebé, y cómo el caos se apoderaba del lugar. Luego, en el mismo video, se capturaba a M.R. Dawson reprendiéndolo por lo que había hecho. En cuestión de horas, el video se volvió viral, y la indignación pública no tardó en llegar. Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo hacia Darius. Un héroe despedido por salvar a un bebé, decían los titulares de las noticias. En cuestión de días, el hashtag #Justicia para Darius se convirtió en tendencia, con miles de personas compartiendo el video y exigiendo que se hiciera algo para corregir la injusticia.
El video también atrajo la atención de figuras públicas y activistas que no dudaron en señalar el racismo inherente en la situación. La historia de Darius se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo. A medida que la presión pública aumentaba, el Lux Grand Hotel comenzó a sentir las consecuencias. Los clientes empezaron a cancelar reservas, y la reputación del lugar, antes impecable, comenzó a desplomarse. Los medios de comunicación no dejaban de cubrir la historia, y el hotel se veía cada vez más presionado para responder a las acusaciones de racismo y trato injusto. Evelyn Wright, la dueña del hotel, se enteró rápidamente de la situación y no tardó en convocar una reunión urgente con el equipo de gestión. Evelyn era conocida por ser una mujer de negocios firme, pero también justa. Al ver el video, supo inmediatamente que algo debía hacerse. Aunque había confiado en M.R. Dawson para gestionar el hotel, era evidente que su enfoque había sido desastroso. Sabía que el despido de Darius no solo era moralmente incorrecto, sino también un error que podría costarle a la empresa una enorme pérdida de reputación y, lo que era más importante para ella, su sentido de integridad. En una reunión con el equipo directivo, Evelyn dejó clara su postura. No podemos permitirnos ignorar esto. Lo que sucedió es inaceptable y refleja mal sobre todos nosotros. Debemos corregirlo inmediatamente, dijo con un tono autoritario que no dejaba lugar a debate. Evelyn ordenó que se realizara una investigación interna y que se tomaran medidas inmediatas para contactar a Darius y ofrecerle una disculpa oficial. Mientras tanto, Darius no era ajeno al alboroto que se había formado en las redes sociales. Amigos y familiares lo llamaban constantemente para mostrarle su apoyo, y la comunidad se movilizaba a su alrededor. Aunque agradecía la muestra de solidaridad, Darius también sentía una sensación de incertidumbre. No sabía si quería volver al hotel, incluso si le ofrecían el puesto de vuelta. El dolor de la injusticia todavía era muy fresco, y no estaba seguro de si podía volver a trabajar en un lugar que lo había tratado de esa manera. Una tarde, mientras Darius reflexionaba sobre qué hacer, recibió una llamada inesperada. Era Evelyn Wright. Con un tono firme pero respetuoso, le pidió reunirse con él para discutir lo sucedido. Aunque Darius estaba reacio al principio, decidió que sería mejor escuchar lo que la dueña del hotel tenía que decir. Sabía que esta reunión sería clave para decidir su futuro. La reunión con Evelyn Wright se llevó a cabo en una pequeña cafetería del centro de la ciudad, lejos del bullicio del hotel y del escrutinio de los medios. Darius llegó con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba furioso por cómo había sido tratado, pero por otro, sabía que esta era una oportunidad para escuchar directamente de la dueña del hotel. Al entrar en la cafetería, vio a Evelyn sentada en una mesa, vestida con un traje discreto, pero con una presencia que irradiaba autoridad. Se levantó al verlo y le ofreció una sonrisa amigable. Darius, gracias por venir, comenzó Evelyn, su tono profesional, pero cálido. Sé que no debe haber sido fácil para ti aceptar esta reunión, y lo aprecio. Quiero que sepas que, personalmente, me siento devastada por lo que ocurrió en nuestro hotel. Lo que pasó no representa los valores que defendemos, y quiero corregir este error lo antes posible. Darius la escuchó en silencio, sin mostrar demasiado en su rostro. A lo largo de los años, había aprendido a mantener sus emociones bajo control en situaciones difíciles, y esta no era una excepción. Sabía que la disculpa era solo el primer paso, pero había mucho más que debía abordarse. Señora Wright, dijo finalmente Darius, con calma pero firmeza, no se trata solo de una disculpa. He trabajado en ese hotel durante años, siempre haciendo mi trabajo de la mejor manera posible. Nunca causé problemas, siempre seguí las reglas. Pero el día que decidí actuar para salvar una vida, fui castigado. Eso duele. Duele porque sé que si hubiera sido alguien más, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Evelyn asintió lentamente, comprendiendo la profundidad del problema. Lo entiendo, Darius. Y estoy de acuerdo contigo.
Esa es la razón por la que he decidido tomar medidas. No solo quiero ofrecerte tu puesto de trabajo de vuelta, sino que también voy a implementar una serie de cambios en el hotel. Vamos a introducir políticas antidiscriminatorias mucho más estrictas y también ofreceremos capacitación obligatoria para todo el personal sobre prejuicios raciales y trato justo a los empleados. Darius se mantuvo pensativo por un momento. Las palabras de Evelyn eran bien recibidas, pero todavía quedaban dudas en su mente. Señora Wright, con todo respeto, ¿qué va a pasar con M.R. Dawson? Él fue quien me despidió sin siquiera considerar lo que había hecho por esa familia. Evelyn suspiró, como si hubiera anticipado esa pregunta. M.R. Dawson es un caso complicado. No voy a disculpar su comportamiento, y quiero que sepas que tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, también creo en dar segundas oportunidades cuando son merecidas. Le he dado un ultimátum, o se compromete a cambiar y pasar por un proceso riguroso de reeducación sobre estos temas, o perderá su puesto. Y, por supuesto, deberá ofrecerte una disculpa sincera. La oferta era tentadora, pero Darius no podía dejar de sentirse escéptico. ¿Podría realmente confiar en que un hombre como M.R. Dawson cambiaría? Y aun si lo hiciera, ¿sería suficiente para borrar el daño que ya había causado? Evelyn notó la duda en el rostro de Darius y decidió ser aún más clara. Mira, Darius, sé que no puedo arreglar todo lo que pasó. Pero lo que puedo hacer es asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir, ni a ti ni a ningún otro empleado en el futuro. También quiero que consideres otro aspecto. He estado siguiendo tu historia en las redes, y quiero que sepas que la comunidad te ve como un héroe. No solo por lo que hiciste por el bebé, sino porque tu caso ha ayudado a resaltar un problema más grande que muchos intentan ignorar. Creo que tienes una voz importante, y me gustaría que consideraras usarla aquí, dentro del hotel, para ayudarnos a mejorar nuestras políticas y nuestra cultura laboral. Darius se sorprendió ante la oferta. No solo le estaban ofreciendo su trabajo de vuelta, sino una oportunidad real de influir en el futuro del hotel y posiblemente cambiar la vida de otros empleados que enfrentaban problemas similares. Nunca se había visto a sí mismo como un líder, pero quizás esta era su oportunidad de hacer una diferencia. ¿Y M.R. Dawson realmente se disculparía?, preguntó, no tanto por el gesto, sino por lo que significaba en términos de cambio real dentro de la empresa. Sí, afirmó Evelyn. No es negociable. No solo se disculpará, sino que deberá reconocer públicamente que lo que hizo estuvo mal. Esto no es solo por ti, sino también por todos los que han enfrentado situaciones similares. La sinceridad en los ojos de Evelyn conmovió a Darius. Aunque todavía tenía dudas, sabía que esta podía ser su mejor oportunidad para corregir una injusticia, no solo para él, sino para muchos otros. Finalmente, asintió. Está bien, dijo, su voz decidida. Aceptaré la oferta, pero con una condición: quiero ser parte de las decisiones que se tomen sobre estas nuevas políticas. No quiero que esto se quede solo en palabras. Quiero asegurarme de que haya un cambio real. Evelyn sonrió, aliviada por su respuesta. Trato hecho, Darius. Juntos podemos hacer que esto sea diferente. Al salir de la cafetería, Darius sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que quedaba un largo camino por delante, pero también sabía que estaba dando el primer paso hacia un cambio significativo. Tal vez su despido no había sido en vano después de todo. Después de su reunión con Evelyn, Darius se sintió aliviado, pero también sabía que lo más difícil estaba por venir: enfrentarse a M.R. Dawson. El hombre que lo había despedido de manera tan injusta y fría ahora debía disculparse. Mientras caminaba hacia el Hotel Lux Grand para comenzar su primer día de regreso, pensaba en cómo este encuentro marcaría una nueva etapa en su vida laboral. Evelyn había hecho todo lo posible para preparar el terreno, pero Darius sabía que las disculpas no siempre eran sinceras, y él no aceptaría una simple formalidad.
Al llegar al hotel, fue recibido con sonrisas y saludos de algunos compañeros que se habían enterado de su regreso. A pesar de todo, Darius seguía sintiendo la tensión en el aire, como si algunos aún no supieran cómo reaccionar ante su presencia. Pero él mantuvo la cabeza en alto y siguió adelante, determinado a marcar la diferencia desde su nueva posición. Cuando finalmente entró en la oficina de M.R. Dawson, se encontró con una atmósfera completamente diferente a la que había dejado. Dawson estaba sentado detrás de su escritorio, nervioso, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Lo que alguna vez había sido un hombre arrogante y altanero, ahora parecía incómodo, como si estuviera a punto de enfrentar su propio juicio. Se levantó de inmediato cuando vio entrar a Darius. Darius, comenzó Dawson, con una voz mucho más suave de lo que Darius recordaba. Quiero empezar diciendo que, lamento profundamente lo que pasó. Sé que lo que hice estuvo mal y no tengo excusas. Estaba actuando de manera impulsiva y sin pensar en las consecuencias. No debía haberte despedido, y mucho menos por hacer algo tan admirable como salvar una vida. Darius observó a Dawson en silencio durante un momento. Sabía que este hombre había sido una figura autoritaria en el hotel, alguien que siempre imponía su voluntad sin importar a quién perjudicara. Verlo así, reconociendo su error, era algo que nunca había esperado. M.R. Dawson, respondió finalmente Darius, lo que me hiciste no fue solo un error. Fue una injusticia. No fue solo la forma en que me trataste, sino lo que representó. Fue un ejemplo claro de lo que está mal en este lugar y en tantos otros. Mi color de piel no debería haber sido un factor en tu decisión, pero todos sabemos que lo fue. No soy ciego a eso. Dawson se quedó en silencio, su rostro reflejando la vergüenza. Asintió lentamente. Lo sé. Y te prometo que estoy trabajando en cambiar mi forma de pensar. Evelyn me ha puesto en un programa de reeducación, y lo estoy tomando en serio. Sé que no será fácil, pero quiero mejorar. Quiero ser alguien que apoye a su equipo, sin prejuicios ni favoritismos. La sinceridad en la voz de Dawson sorprendió a Darius. Sabía que las personas rara vez cambiaban de la noche a la mañana, pero al menos este era un comienzo. Decidió darle una oportunidad, no tanto por Dawson, sino por el bien de todos los que vendrían después de él. Espero que lo hagas, dijo Darius con firmeza. Porque no estoy aquí solo para mí. Estoy aquí para asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé. Estoy de vuelta porque quiero ver cambios reales en este lugar. Dawson asintió nuevamente, sintiéndose aliviado de que la conversación no se hubiera vuelto más hostil. Te prometo que verás esos cambios, Darius. Y estaré aquí para responder por mis acciones, tanto las pasadas como las futuras. Con esa conversación concluida, Darius salió de la oficina de Dawson con una mezcla de sentimientos. Había recibido una disculpa, pero también sabía que las palabras no eran suficientes. Sin embargo, estaba claro que algo había cambiado. El hecho de que el hotel hubiera aceptado que debía haber reformas era un paso en la dirección correcta. En los días siguientes, Darius comenzó a ver los primeros indicios de esos cambios. Evelyn había cumplido su promesa. Se organizó una serie de sesiones de capacitación obligatoria para todos los empleados del hotel sobre discriminación y prejuicios raciales. Se implementaron políticas nuevas, incluidas medidas para proteger a los trabajadores de represalias injustas y para fomentar un ambiente de trabajo más inclusivo. Darius fue invitado a participar activamente en estas sesiones y pronto se convirtió en una voz respetada dentro del equipo. Su influencia en el hotel no pasó desapercibida. Los empleados comenzaron a verlo no solo como un colega, sino como un líder que podía representar sus intereses y defender la justicia. Muchos de ellos, incluidos aquellos que antes lo habían ignorado, comenzaron a acercarse a él para pedir consejo o simplemente para compartir sus experiencias. Evelyn también mantuvo su palabra de incluirlo en las decisiones importantes sobre la cultura del hotel. Le ofreció un puesto formal como coordinador de relaciones laborales,
lo que le dio a Darius una plataforma oficial para influir en la dirección del hotel en términos de trato justo y equitativo hacia todos los empleados. Sin embargo, a pesar de estos avances, Darius sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Los cambios en las políticas y las disculpas públicas eran solo el comienzo. El verdadero cambio debía venir del corazón de las personas, y eso no siempre era algo que se pudiera lograr con entrenamientos o programas. Pero al menos ahora, sentía que estaba en una posición para marcar la diferencia. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, recordaba el momento en que todo había cambiado, el momento en que había salvado al bebé. Ese instante no solo había salvado una vida, sino que también había transformado la suya. Había enfrentado la injusticia y, de alguna manera, había salido victorioso. Ahora, con una nueva misión, estaba decidido a seguir luchando por lo que era correcto, tanto para él como para aquellos que aún no podían alzar su voz. El regreso de Darius a Lux Gran no solo marcó una victoria personal para él, sino que también comenzó a crear ondas de cambio en la dinámica interna del hotel. Aunque muchos empleados lo veían con respeto renovado, sabían que los cambios que estaba promoviendo no eran fáciles de aceptar por todos. Las políticas antidiscriminación, las nuevas reglas para promover un ambiente inclusivo y el énfasis en la formación para sensibilizar a los empleados estaban siendo implementados con rapidez. Sin embargo, no todos los recibían con el mismo entusiasmo. Una tarde, mientras Darius caminaba por el salón principal, se encontró con varios empleados reunidos en una conversación animada. Algunos se callaron al verlo acercarse, mientras otros siguieron conversando sin esconder su incomodidad. Uno de ellos, un camarero llamado Peter, murmuró lo suficientemente fuerte para que Darius lo oyera: ahora todos tenemos que caminar sobre cáscaras de huevo por su culpa. Darius se detuvo y, en lugar de ignorar el comentario, se volvió hacia el grupo. ¿Tienes algo que decir, Peter?, preguntó Darius con calma pero con firmeza. El camarero, un hombre joven con años de experiencia en el hotel, miró a Darius con desdén. No me malinterpretes, Darius, dijo Peter, cruzando los brazos. Sé que lo que te hicieron fue una injusticia, pero parece que ahora todos estamos pagando las consecuencias. Nos hacen sentarnos en esas reuniones interminables sobre prejuicios y discriminación, como si todos fuéramos culpables. Darius lo miró en silencio por un momento, dejando que sus palabras resonaran en el grupo. No se trata de hacer sentir culpable a nadie, Peter. Se trata de asegurarnos de que nadie más pase por lo que yo pasé. Se trata de construir un ambiente en el que todos sean tratados con respeto, sin importar de dónde vengan o cómo se vean. No es un castigo, es una oportunidad para que todos crezcamos. El grupo se quedó en silencio. Algunos de ellos desviaron la mirada, mientras que otros parecían reflexionar sobre lo que Darius acababa de decir. Peter, sin embargo, no parecía convencido. Eso suena bien en teoría, pero la verdad es que ahora todo el mundo está demasiado preocupado por decir lo correcto o por no ofender a nadie, replicó Peter. Se siente como si nos estuvieran imponiendo un montón de reglas para evitar problemas en lugar de hacer nuestro trabajo en paz. Darius suspiró, entendiendo que cambiar las actitudes no sería tan sencillo. Mira, Peter. No se trata solo de reglas. Se trata de crear un ambiente donde todos podamos hacer nuestro trabajo sin miedo a ser juzgados o maltratados. Sé que esto es nuevo para muchos, pero es necesario. Y créeme, no soy el único que ha sido afectado por estos problemas. Lo que pasó conmigo solo fue un ejemplo visible de algo que ha estado mal aquí durante mucho tiempo. Algunos de los otros empleados asintieron en silencio. Sabían que Darius tenía razón, aunque a muchos les costaba admitirlo. El ambiente en el Lux Gran había sido de tensión racial y prejuicios, algo que todos sabían pero que rara vez se mencionaba abiertamente. Yo entiendo lo que dices, Darius, dijo una camarera llamada Sara, interrumpiendo la conversación. He trabajado aquí durante años, y he visto cómo ciertos empleados son tratados de manera diferente por razones que no tienen nada que ver con su trabajo.
No es justo, y me alegra que finalmente estemos haciendo algo al respecto. La intervención de Sara pareció calmar la tensión en el grupo. Darius la miró con gratitud y continuó. Sé que no será fácil. Estos cambios nunca lo son. Pero si queremos un lugar de trabajo donde todos se sientan valorados, tenemos que estar dispuestos a hacer el esfuerzo. Yo estoy aquí para ayudar, no para imponer nada. Si alguien tiene sugerencias sobre cómo podemos mejorar, siempre estaré dispuesto a escuchar. Peter no respondió, pero su expresión había cambiado. No estaba convencido del todo, pero al menos parecía dispuesto a pensar en lo que Darius había dicho. El grupo se dispersó lentamente, volviendo a sus tareas, pero Darius sabía que esta no sería la última conversación difícil que tendría que enfrentar. En los días siguientes, Darius continuó su trabajo como coordinador de relaciones laborales, organizando más sesiones de capacitación y abriendo canales de comunicación para que los empleados pudieran expresar sus inquietudes de manera segura. A medida que las nuevas políticas comenzaban a tener efecto, algunos empleados, como Sara, se convirtieron en defensores del cambio. Otros, como Peter, seguían siendo escépticos, pero con el tiempo comenzaron a adaptarse. Una tarde, Evelyn llamó a Darius a su oficina para hablar sobre los avances. He estado viendo los informes sobre cómo se están implementando las nuevas políticas, dijo mientras le ofrecía un asiento. Parece que estamos haciendo progresos, aunque lentamente. Darius asintió. Es un proceso largo, Evelyn. No esperábamos que todos aceptaran estos cambios de inmediato, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Estoy convencido de que, con el tiempo, esto se convertirá en un lugar de trabajo mejor para todos. Evelyn sonrió, claramente satisfecha con el progreso. Estoy de acuerdo. Y quería aprovechar esta oportunidad para agradecerte una vez más por todo lo que has hecho. No solo por salvar al bebé, sino por quedarte y luchar por estos cambios. Sin ti, el Lux Gran no sería el mismo. Darius sonrió modestamente. Solo estoy haciendo lo que creo que es correcto. Este lugar tiene potencial para ser algo más que un hotel de lujo. Puede ser un ejemplo de cómo los lugares de trabajo pueden transformarse en espacios más justos y equitativos. La reunión concluyó, y Darius salió de la oficina sintiéndose más seguro de su papel. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto y haciendo lo correcto. A medida que pasaron los meses, los cambios en el Lux Gran comenzaron a ser más evidentes. Las políticas de inclusión y las capacitaciones sobre prejuicios raciales y trato justo no solo mejoraron el ambiente de trabajo, sino que también comenzaron a reflejarse en la satisfacción de los clientes. Darius, ahora reconocido no solo por su acto heroico sino por su liderazgo en la transformación del hotel, se había convertido en una figura central dentro de la institución. Los empleados que inicialmente se resistieron a las reformas, como Peter, empezaron a notar los beneficios de un entorno de trabajo más equitativo. Poco a poco, las actitudes cambiaron y la colaboración entre los equipos mejoró significativamente. Aunque Darius seguía enfrentando desafíos, ahora tenía aliados que compartían su visión, como Sara, quien se convirtió en una de las principales defensoras del cambio. Una tarde, mientras caminaba por el salón principal del hotel, Darius se encontró con Peter. Esta vez, el camarero tenía una expresión distinta en el rostro, una mezcla de reflexión y algo de remordimiento. «Hey, Darius», dijo Peter, acercándose con cautela. «¿Tienes un minuto?» Darius asintió, curioso por lo que Peter tenía que decir. Ambos se apartaron a un rincón más tranquilo del salón, lejos de las miradas curiosas de los huéspedes y otros empleados. «He estado pensando mucho en lo que dijiste aquella vez», comenzó Peter, rascándose la cabeza en un gesto nervioso. «Sobre cómo estos cambios no son solo reglas nuevas, sino una oportunidad para mejorar. Al principio, no lo entendía. Me parecía que solo complicaba las cosas, pero ahora veo que había muchas cosas que no estaba dispuesto a admitir, ni a mí mismo ni a los demás».
Darius lo miró con comprensión. Es difícil cambiar nuestra forma de ver las cosas, Peter. Nadie dijo que sería fácil. Peter asintió, avergonzado pero sincero. He sido injusto contigo. Y también con otros. He notado cómo algunas de mis acciones y palabras afectaban a los demás, y nunca pensé en ello de esa manera. Quería pedirte disculpas por cómo me comporté antes. Darius, con su característica calma, sonrió ligeramente. Se necesita valor para admitir que te equivocaste. Aprecio tus palabras, Peter, y acepto tus disculpas. Pero lo importante no es solo pedir perdón. Lo que realmente marca la diferencia es lo que hacemos a partir de ahora. Peter sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tienes razón. Estoy comprometido a hacer las cosas de manera diferente. Darius asintió, sintiendo que este era otro pequeño pero significativo avance en el cambio cultural que estaba promoviendo en el hotel. Mientras tanto, Evelyn Wright observaba con orgullo cómo su hotel no solo estaba floreciendo económicamente, sino que también se había convertido en un ejemplo de lo que un entorno de trabajo inclusivo y justo podía lograr. A medida que los medios de comunicación comenzaron a tomar nota de los cambios implementados en el Lux Grand, varios otros hoteles comenzaron a imitar su modelo, lo que provocó un efecto dominó en la industria hotelera local. Uno de esos días, se organizó un evento en el hotel para destacar el compromiso del Lux Grand con la equidad y la inclusión. Líderes empresariales, políticos locales y figuras del activismo por los derechos civiles fueron invitados a una ceremonia que destacaba los logros del hotel. La estrella del evento no fue otro que Darius, cuya historia de heroísmo y justicia ya había captado la atención de los medios meses antes. Durante el evento, Darius fue invitado a hablar sobre su experiencia y el proceso de transformación en el hotel. Mientras subía al escenario, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Era la primera vez que hablaba ante una multitud tan grande, pero sabía que sus palabras podían tener un impacto profundo. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, con su voz resonando en el salón repleto de gente. Cuando empecé a trabajar en el Lux Grand, nunca imaginé que algún día estaría aquí, hablando con ustedes sobre justicia, inclusión y cambio. Mi historia no comenzó con un acto heroico, sino con un trabajo que simplemente quería hacer bien. Pero cuando te enfrentas a una situación donde ves algo que está mal, donde ves a alguien en peligro, actuar no es una opción, es una obligación. Darius hizo una pausa, mirando a la audiencia, donde podía ver a Peter, Sara y muchos otros empleados que lo habían apoyado en su lucha por un cambio justo. Lo que ocurrió después fue injusto. No me despidieron por lo que hice, sino porque el sistema en el que trabajamos estaba roto. Pero esa misma injusticia fue lo que me llevó a luchar por algo más grande. No solo para mí, sino para todos los que trabajan aquí, y para aquellos que vendrán después de nosotros. Si podemos cambiar una cosa, por pequeña que sea, podemos cambiar muchas más. La audiencia aplaudió en silencio, escuchando atentamente cada palabra. Este hotel ha pasado por una transformación, continuó. Y no lo hice solo. Cada uno de los empleados que aceptaron este desafío, cada uno de ustedes que decidió dar un paso hacia adelante en lugar de quedarse al margen, es parte de este cambio. Hemos aprendido que el éxito no solo se mide en ganancias o clientes satisfechos, sino en cómo tratamos a las personas que trabajan con nosotros. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, pero sé que este es solo el comienzo. Con esas palabras, Darius concluyó su discurso mientras la sala estallaba en aplausos. Evelyn, emocionada, lo abrazó mientras los flashes de las cámaras capturaban el momento. En los días siguientes, el Lux Grand recibió elogios por su compromiso con la igualdad y la justicia. Los medios de comunicación resaltaron la historia de Darius como un ejemplo de cómo una persona puede iniciar un cambio que afecta a toda una comunidad. El hotel comenzó a atraer no solo a huéspedes, sino también a empleados que querían ser parte de una empresa que valoraba la dignidad humana por encima de todo. Darius sabía que su trabajo no estaba terminado. Aunque se sentía satisfecho con lo que habían logrado,
era consciente de que la lucha por la justicia y la equidad nunca acaba del todo. Pero ahora, tenía un equipo a su lado, personas que creían en la misma causa, y juntos estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara. A medida que el tiempo pasaba, Darius reflexionaba sobre el impacto de todo lo que había vivido. Si bien el camino no había sido fácil, sabía que las lecciones aprendidas en el Lux Gran serían un ejemplo de cómo el cambio es posible, incluso en los entornos más rígidos y conservadores. El apoyo de sus compañeros y la transformación que había logrado ver en las políticas del hotel le dieron una profunda satisfacción. Ahora, con un equipo que lo respaldaba, Darius sentía que su misión de justicia y equidad estaba en marcha. Lo que comenzó como una simple reacción instintiva para salvar una vida se convirtió en el catalizador de un cambio profundo y duradero. El hotel se había transformado en un espacio más justo y humano, y él había demostrado que incluso los actos más pequeños pueden desencadenar grandes movimientos. Darius estaba listo para seguir adelante, sabiendo que aún había mucho por hacer, pero con la confianza de que estaba en el camino correcto.